Al fin vamos a probar el mute, este plato típico de Santander. Y los toritos, por supuesto, también hacen parte de este paisaje. También con capas para uno poder empelotarse. Volvemos motorizados para Barichara. No, y vamos a volver caminando, Borisa, ni locos. ¿De dónde venimos? Hasta ahí fuimos caminando, amigos. No, vean esta lechona que está rellena. Pasamos de la paz al caos total que fue en este video. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Bienvenidos al cañón del río Suárez. Vean qué paisaje espectacular que tenemos. Nos encontramos en Barichara, el pueblito más bonito de Colombia, y vamos a ir a explorar un poquito del camino real, del camino Guane. Vean lo que es esta barranca, cómo quedó todo, las raíces de los árboles expuestas, mamita, tremendo. Ahora sí, bajamos de la ruta y nos encontramos con el camino Guane, el camino de este pueblo originario que vivió en toda esta zona de la cordillera oriental de Colombia. Este camino fue construido inicialmente por los Guane, quienes trazaron las rutas ancestrales, y luego en el siglo XIX un empresario alemán reconstruyó y mejoró estos senderos. Ya. Este camino fue trazado por el pueblo originario de aquí, por los Guanes, por eso se llama el camino Guane, pero luego con la conquista española en 1860 llega este alemán, que les voy a poner el nombre acá porque no estoy pudiendo pronunciar el apellido. Este alemán es el que se encarga de transformar este camino en una ruta comercial, y por aquí pasaban y transportaban tabaco, algodón, oro, entre otras cosas. No lo puedo creer. Años y años viendo los documentales, Discovery, National. Este pájaro que tiene un color hermoso y la cola larga, tiene dos colitas. Acércate. Ay, chiquitito. Y estas barbas que le caen al árbol son suavecitas, qué bárbaro. Por ahí vemos la ruta que va hacia Guane. Igualmente, este camino también conduce hacia Guane porque justamente este camino conectaba ambos lugares. Otra ave con cola larga. ¡Oh! Son muy grandotas.
La idea del empresario alemán de reconstruir y mejorar estos senderos fue para crear una red comercial para facilitar el transporte de mercancías desde esta zona hacia el Magdalena, el río Magdalena, a través del Cañón del Suárez y del Cañón del Chicamocha. No puedo creer lo que acabamos de encontrar en este camino, en el Camino Real. Esto es un fósil. Sí, son una especie de caracola o de almeja. Sí, porque ustedes pueden creer que este lugar antiguamente, hace millones y millones de años, fue un mar. Entonces quedan vestigios de esa época. Pero miren a la vista, estamos en pleno camino. Y me lo encuentro, estábamos mirando para abajo porque Juan recién se tropezó. ¡No! ¿Viste? Un tropezón no es caída. No, gracias al tropezón estaba prestando más atención. ¡Qué bárbaro! No puedo creer. El aroma de la flor de este árbol, no les puedo explicar el perfume que tiene, pero cuando uno acerca la nariz tiene que tener cuidado porque miren cómo adentro puede haber vida. Tierra a la vista, ya estamos viendo a Huane. Más restos fósiles, qué locura, por favor. El clima fluctuante de la montaña que salimos con fresco, por eso yo salí con buzo, salí abrigada y empezó a hacer un calor tremendo, así que hay que venir con abrigo porque si se nubla y empieza a llover, hace frío y también con capas para uno poder empelotarse y poder seguir caminando un poco más cómodo porque realmente hace mucho, pero mucho calor. A la altura estamos más cerca del sol, es así, naturalmente va a ser más calor. Otra cosa muy importante para venir a hacer esta caminata, buen calzado, porque miren lo que son las piedras y es largo el camino. Son 6 kilómetros si uno sale desde Barichara. Ahora sí, estamos llegando al municipio de Huane, este pueblito donde es la cuna del pueblo originario. Este pueblito, igual que Barichara, conserva su estructura colonial y sus materiales tradicionales. Miren las tejas de barro, las paredes de adobe. ¿Cuánto? ¿A cómo? A 20. 20.000. 5 por 4, 20. Por menos de $5 te llevas un fósil de millones de años. Les confieso que no era nuestra idea llegar hasta este pueblo. Salimos con la idea de llegar hasta un mirador y bueno, como teníamos agua, teníamos las zapatillas correctas y teníamos gorrito, seguimos caminando porque el sendero te invitaba a continuar y finalmente llegamos y nos adelantamos porque la idea era venir con la merche. Como les contaba, esta es la cuna del pueblo originario Huane, por eso en el centro de la plaza hay una escultura en honor al cacique Huanentá, el valeroso cacique de este pueblo originario. Y esta majestuosa edificación colonial es la iglesia de Santa Lucía. Está construida con piedras de arenisca talladas y es monumental realmente. Haces 2 pasos en cualquier parte del pueblo y encontrás un fósil. Impresionante, ¿eh? No, el ave con la florcita en la boca, en el piquito. Ay, me muero del amor. Y los toritos, por supuesto, también hacen parte de este paisaje de montaña. Todo el pueblo tiene el empedrado típico colonial que le da esa calidez y todas las casitas pintadas de blanco. Heladito para descansar y comer algo que salimos sin desayunar y se nos hizo un poco largo el camino.
cómo me gustan estas baldosas de barro cocido. Estos adoquines y las subiditas, las bajadas con estas casitas coloniales son realmente un encanto. En el pueblo se ven mucho estos tejidos en fique, tanto bolsos como alfombritas, tapetes y algunas otras cosas. El cañón del río Suárez se puede visualizar desde arriba, desde la meseta de Barichara, y desde aquí se puede ver bien desde cerquita. Recién una persona me acaba de decir que podemos bajar caminando por el cañón del Suárez y que en el río ahí se ven todos los fósiles expuestos, que nos podemos llevar el que queramos, pero a mí me asusta realmente. ¿No creen que deberían ser protegidos estos fósiles? Tanto toda la zona donde se encuentra el cañón, como todo el camino real por donde veníamos recién, como todo este pueblo, antiguamente, hace millones y millones de años, era todo un mar. Por eso, muy cerca de aquí, en Zapatoca, se encontró una vértebra de un pliosáurido, que fue un reptil marino que vivió aquí hace más de 135 millones de años. La mayoría de estos fósiles que estamos viendo aquí fueron extraídos del cañón del río Suárez y son de la era Cretácica, cuando toda esta región era un mar interior. Tienen entre 200 y 70 millones de años, y el que más abunda es el amonites, que es un molusco con forma de caracol, con forma de concha, que está extinto y tiene más de 200 millones de años. Me llama mucho la atención desde que entramos al pueblo es que nos están ofreciendo la venta de estos fósiles, y me pregunto si no está protegido, porque en realidad si todos venimos y nos llevamos un recuerdito, y somos muchos los que venimos acá, en algún momento van a dejar de existir. Díganme ustedes qué opinan de esto. Estás como para ir a comprar esta fruta y pedirle que te den dos. Dios mío, es una sandía. Aquí el cementerio no tiene un montón de esculturas, pero tiene la vista imponente de la sierra. Me fascinan estos techos coloniales con estas tejas de barro, que los techos miren cómo son, todos torciditos, no son para nada rectos, y eso todavía le da un aire más especial aún. Aquí podemos descubrir el interior detrás del color blanco de los materiales que se utilizaron para hacer estas edificaciones. Esto parece tapia pisada, a ver si me lo ponen en los comentarios si me estoy equivocando o si es. Volvemos motorizados para Barichara. No, y vamos a volver caminando, Borisa, ni locos. Sí, no, hace mucho calor y ya hay que comer algo, ¿no? Allá vamos a subir, ¿eh? Hasta ahí arriba. Acá está ella, llegamos a la casita. Volvimos a la casita, a nuestro patio en Barichara, en esta meseta, volvimos a la altura. Todo lo que subimos, eso tan diminuto que se ve entre las montañas, perdidísimo, eso es Guane, de donde venimos. Hasta ahí fuimos caminando, amigos. Anoche preparé pizza y dejé una pizza, en realidad dos, 1,5, porque a esta le falta todavía colocarle las cositas arriba, solamente tiene un poquito de queso.
Como si hubiese sabido que íbamos a llegar muertos de hambre. Buen día amigos, un nuevo día en la vida del rodantero. Estamos en Barichara, estamos en el marco de la Feria de la Solidaridad y el Retorno, que es una fiesta que se da una vez al año y justo tenemos la oportunidad de estar presente, no lo puedo creer. Estar acá, la camionetita está cerca, no sé, muy festivo, muy hermoso, pero a mí me hizo viajar en el tiempo, aroma a leña, aroma a carbón, carne asada, un domingo, me hizo acordar la casa de mi abuela con mi abuelo ahí haciéndose un asadito. Yo no lo puedo creer, están haciendo atrás nuestro carne asada en una parrilla, no sabemos ni cómo se llaman los cortes ni nada, pero lo vamos a averiguar. Esto es una fiesta, creo que hoy es el día con mayor concurrencia. Yo les voy a dejar un resumen de lo que vivimos el primer día. Ayer, como vieron, estuvimos en Guane, así que ayer no vivimos nada de aquí, pero hoy que es domingo, me parece que van a haber muchos eventos. Me sorprende la venta de carne a la parrilla porque aquí estamos muy acostumbrados a esto, al paseo de olla, al sancocho. Y como diría nuestro amigo Ricky, mucho folclore. Sí, tal cual. Aquí están los niños pintando, que es una de las actividades que estaban marcadas en el cronograma de hoy. Qué lindo, me encanta que se incluyan a los niños y sobre todo con el arte, ¿eh? No, vean esta lechona que está rellena no solamente de la carne de la lechona, sino que también de arroz. ¿Ustedes lo hacen? No, miren las manos de esta señora. Una lechona. Espectacular. No puedo creer la cantidad de gente que ha llegado a Barichara, Dios mío. Y vean todo lo que es esta feria de artesanos con todos productos locales. ¡Wow! Artesanías, tejidos, de todo. Y sí, nos dio mucha curiosidad la lechona, así que vamos a probarla. Bueno, acá está. Eso que está arriba, que es el cuero crocante. Un pan y adentro está todo lo que sería la lechona mezcladita con arroz. Qué crocante que está. Oh. Oh. El cuero crocante a prueba de dientes, no, un espectáculo. Me encantó, nunca habíamos probado este plato. El palo de las coronas, el chiquitín volador, es uno de los animales.
espectacular la obra de danza narrativa. En esta obra se narró toda la historia de Barichara desde sus comienzos, cómo nace por los campesinos que trabajan el campo, cómo el campesino encuentra esta piedra tallada con la Virgen y de ahí nace el oficio del tallado en este pueblo, cómo los campesinos se encuentran con diferentes problemas como la sequía, después llega la lluvia, cómo llega la iglesia a pelear contra los males y después diferentes tipos de danzas típicas, vestimentas tradicionales, realmente un espectáculo sin igual. Me encantó, me fascinó sobre todo porque es una muestra de cómo es la cultura de aquí, cómo nació y todo lo que ha sufrido el campesino para llegar hasta donde llegó. Vamos por el mute, vamos por el mute. Al fin vamos a probar el mute, este plato típico de Santander que es como una sopa, bueno, en realidad es una sopa con diferentes tipos de granos, diferentes tipos de carne y nos han dicho que es similar al locro para que entendamos bien cómo es la consistencia de esta comida típica de Santander que yo tenía tanta gana de probarla, al fin. El mute viene acompañado de yuca, de lo que nosotros llamamos mandioca y ajicito picante. Uy, por favor, no sé cómo será, se comerá como pan la yuca. No, bueno, no sé cómo se come, pero qué rico. Uf, me encantó. Sí, la consistencia se parece a la del locro y también que tiene diferentes tipos de cortes de carne, diferentes tipos de granos. ¡Uy! Delicioso el mute, al fin lo probamos. Parada técnica, vinimos a la casita porque yo quedé pero tan llena con el mute que tomé medio vasito de cerveza y casi muero, casi dejo el mute en la vereda de Barichara. Así que vinimos a hacer un poquito de digestión, descansamos un poco y ahora vamos a retomar la caminata, a ver si llegamos a enganchar lo que era el desfile de autos antiguos y carrozas que empezaba a las 2 de la tarde, pero ya pasó un montón de tiempo, pero pues digestión, que no se me pasaba, no me bajaba la comida, así que vamos a ver qué nos encontramos con esta feria. Me parece que justo estamos llegando cuando el desfile está arribando a la plaza principal. De la casa donde se crió, que sería lo que comió, que todo se le olvidó. Insignia del trabajo arduo de los santandereanos. En el centro se alza la representante de la mujer patria amarilla, figura de fortaleza, belleza y tradición. Ella luce un traje elaborado en fique, tejido a mano por artesanos que rinden homenaje al trabajo ancestral y a la conexión con la tierra. Su presencia
simboliza la esencia laboriosa y orgullosa de la mujer barichara, guardiana de la cultura, las raíces y el futuro de la comunidad. La ocupación hotelera está al 100% y nunca me imaginé que iba a haber tanta, pero tanta cantidad de gente en este pueblo que es tan, pero tan pequeño, que llegó un momento que hasta casi me agarra un ataque de pánico porque no podía avanzar. Me fui a grabar a donde estaba el desfile, quería grabar la carroza que estaba viniendo, empecé a avanzar y había tanta gente que ya no pude avanzar más, y cuando me di vuelta tampoco podía volver a donde había venido por la cantidad de gente que hay. No, realmente me llama mucho la atención. Estoy muy sorprendida con la asistencia a este evento. Creo que hace mucho tiempo que no estábamos en un evento tan multitudinario. Nos desacostumbramos a estar con tanta gente porque terminamos huyendo de ahí, Dios mío. Y cómo pasamos de la paz completa de este pueblo, que les mostré en el video anterior, el silencio que era, al caos total que fue en este video. No, tremendo. Conocimos los dos lados de Barichara, el estado normal y el estado en fiesta, en feria. Así que cuéntenme ustedes en los comentarios qué es lo que les pareció todo lo que les mostré en este video. Le voy a mandar un flor de saludo a Adriana Martelli. Gracias por escribirnos, ni bien sale el video, para alentar al algoritmo como nos pusiste, y ver el video ni bien se publica, que eso nos ayuda un montón. Si vos querés participar del flor de saludo, apurate y dejá ya mismo, porque elijo entre los primeros que dejan mensaje, pero acordate de estar suscripto a Rodando hacia la Libertad, porque es para nuestros suscriptores. Gracias amigos por llegar hasta el final del video, por ver las publicidades, que eso me ayudan a poder seguir subiendo este contenido, por dejar sus likes y sus mensajitos. Nos vamos a ver en el próximo video. Los queremos. Liberación.